da como peso, ¿no? Si tú le dices a un antropólogo cultural o lingüista, el origen de la antropología en general está en la antropología física, se sentirá como incómodo. Quién sabe por qué, pero así nos pasa, ¿no? Igual que nos dicen, el origen está en tal. Pero lo cierto es que en esta ocasión nadie se sentiría muy incómodo porque pues el origen tristemente está en las escuelas raciológicas, y las escuelas raciológicas del siglo XIX, unidas al nacionalismo europeo de la segunda mitad del siglo XIX, redundaron en pues dos cosas, ¿no? En una ideología repugnante y en una absoluta tragedia, tal vez en el peor ejemplo del fracaso de la razón, ¿no? Pero tiene un origen no solamente triste, sino, ahora sí que, digámoslo así, tristemente interesante. Y es lo que vamos a ver, cuál es la parte interesante del origen de ese pensamiento. Y además, me refiero al origen del pensamiento científico, que tiene que ver con ello, porque ideologías racistas tal vez ha habido siempre. Esto es, la idea de dedicarle pensamientos, comportamientos despectivos a minorías endogámicas, es probable que sea una cosa tan antigua como la vida misma, ¿no? Distinto es, y tal vez todo el mundo lo viva en cierto sentido, y tal vez, con lo doloso que es eso, no sea tan grave, ¿no? Como lo siguiente, que es utilizar a partir del fenotipo, es decir, el tipo biológico de la gente, un argumento para generar dos problemas fundamentales: la distribución asimétrica de los derechos y la desigualdad en la distribución de los recursos. Eso es racismo, más que despección, más que discriminación. Ese es un enorme problema. Y creo que si le dices a cualquier persona que está en un país en donde se ha vivido el racismo, ¿qué es lo que tiene que reclamar? No tiene tanto con que un día vaya por la calle y le digan bla, bla. Tiene que ver mucho más con que haya una serie de problemas con respecto de sus derechos y con respecto de la distribución de los recursos. Y lo que no es tan antiguo y es más bien bastante moderno, y es lo que nos toca conversar a nosotros, es el problema de la ciencia como base para poder hablar de ello. Por ejemplo, y solo ahondando un poco más, uno puede pensar en el antisemitismo de fe o en el antisemitismo de ciencia de dos maneras distintas, y se te pueden ocurrir varios tipos de judeofobia, ¿no? Uno puede pensar en el antisemitismo de corte cristiano, que veía en el pueblo judío al culpable del homicidio y por lo tanto al eterno conspirador de la destrucción del cristianismo, ¿no? O al antijudaísmo liberal progresista. Este es el heredero del siglo de las luces, ¿no? Que veía en el judío al fanático religioso inasimilable. O el antisemitismo anticapitalista, ¿no? Lo hay para todas partes. Si eres comunista puedes ser antisemita, no hay ningún problema, tú puedes hacerlo. En ese caso ves al banquero de Rothschild que crece en Wall Street como el conspirador eterno del orden social, o más moderno, el antisemitismo nacionalista, que clama siempre por nación en patria en la patria, Estado en el Estado. Y una nueva cosa distinta, un corte importante, es cuando existe racionalmente, empíricamente y mostrado de manera natural un ejemplo de que un grupo no tiene otro remedio que ser así. El problema del racismo y de las escuelas raciológicas, por lo tanto, que hay que distinguirlas, es que pretendían generar normativas con respecto de los recursos, de los derechos y de cómo hemos de distribuirnos en la sociedad a partir del argumento fenotípico con respecto a un discurso científico. ¿De acuerdo? No sé si haya sido claro en poner la cosa importante de lo que estoy diciendo es que es distinto tener una serie de actos generados por uno mismo que tener un operativo, normativo y explicativo con respecto de la diferencia de los demás. Hedgecliffe, para servirme un ejemplo en Cumbres Borrascosas,
mataría a cualquier persona por el amor de Katy, ¿no? Pero no se le ocurriría pensar que está justificado lo que está haciendo. Realizaría el acto de manera pasional y punto. Como la fuerza del amor es rara, pues ese crimen sigue conservando ahí sus formas románticas. Pero cuando por falta de carácter se acude a la filosofía o a un discurso racionalista para poder justificar nuestros actos, entonces el problema es distinto. Todos los que no son arios. Sí, sobre todo lo que quiero decir es una ideología o una intuición despectiva con respecto de minorías o del otro ha existido siempre, y no hay que confundirla con el tema que vamos a hablar hoy, que es la normatización a partir de un discurso explicativo, racionalista y empírico de las diferencias. Y eso es absolutamente diferente, y es moderno, y es nuevo, y tiene su casa matriz, se aloja en la antropología, tristemente, ¿no? En la primera antropología. No es que la antropología después tomó varios cursos y de hecho hay distintas antropologías con distintos orígenes. La paleoantropología, por ejemplo, es una cosa de 1920 y pico, aunque ya había habido algunas prácticas con respecto de ciertos huesos o ciertas cuestiones, no había una práctica como tal, una ciencia como tal, sistemática, analítica, con sus propios métodos, organizada para hacer paleontología hasta el siglo XX. Y la antropología cultural tiene distintas vetas. La Sociedad de Observadores del Hombre, fundada en el siglo XVIII, y la etnología, tiene de alguna que otra manera su casa en una escuela francesa que derivó en la primera sociedad de antropología del mundo, la Sociedad de Antropología de París, que está fundada en 1859 y que es por la que vamos a empezar hablando para hablar del nacimiento de la antropología y la raza. En el siglo XVIII había habido un debate del que creo que hablamos la vez pasada, pero someramente para referirnos al pensamiento transformista, y hoy vamos a tocarlo un poco más. Había habido un fuerte debate después del encuentro de los mundos, por decirlo así, entre los poligenistas y los monogenistas. Había nacido una discusión importante. ¿Se trata de una creación o se trata de varias creaciones? Ahí había, creo que lo comentamos aquí, ¿no? Hay un problema como que antiintuitivo, y es que si tienes un relato fundamentalista necesitas una teoría científica para explicar la variabilidad humana, si no, no. Es justamente porque siempre vemos la ciencia como versus la religión, en esta idea equivocadísima de en esta maña, que quién sabe cómo se generó, pero vemos como una cosa muy enfrentada, de modo que pareciera que un fundamentalista no acude en ningún momento a una explicación racionalista, sino directamente se le encarga a un asunto de fe y ya. Puede ser que lo más importante esté concentrado, de hecho, en un asunto de fe. Puede ser que lo más importante de los científicos también esté concentrado en un asunto de fe, y sería muy raro ver una teoría que prescinda de cualquier presupuesto metafísico, pero no hablemos de eso hoy. Lo que sí es cierto es que si tú eres un fundamentalista, una persona que supone que todo el mundo viene de Adán y Eva, tendría que explicar por qué existen de manera natural diferentes grupos. Problema que no tendría un poligenista, porque puede alucir en cualquier momento a distintas creaciones. Hay varios tipos de monogenistas y varios tipos de poligenistas, pero digamos que un tipo de poligenista sencillo pensaría que hubo creaciones independientes de seres que partieron, por ejemplo, de antepasados como Homo erectus, y que llegaron a su estado de Homo sapiens a distintos ritmos. Hay personas que suponen, los poligenistas más puros, que simplemente hay distintas creaciones y no hay ninguna transición biológica de los seres humanos. Y estas personas, por lo tanto, suponen que se puede tomar fundamentalmente el Génesis, pero es la historia de la raza blanca. Y el resto lo que es muy raro, porque todo esto no sucede exactamente en Europa, pero bueno. Y
Y hay quien piensa que por lo que hay que optar es por una explicación monogenista. La historia de todas las razas humanas parte en el génesis a partir de una sola raza, y lo que hay es una cierta transformación, ¿de acuerdo? Lo repito, la discusión monogenismo-poligenismo, que es la primera discusión que empieza a tratar a los tipos humanos de manera científica, la primera que va hacia el pensamiento filosófico y racionalista para tratar de dar cuenta de las cosas, supone, que el génesis es la historia literal de una raza y hay creaciones independientes. Por lo tanto, lo que hay que discutir científicamente lo que hay que investigar científicamente es cuáles son las diferencias entre esas razas y una raza que tiene una explicación divina, o el monogenismo. Existe una serie de razas que parten de una primera raza. Ahí tienes una teoría necesitarías una teoría de la transformación. Por cierto, que el conde de Buffon, hablemos un momento de él, un hombre que una figura. ¿Les han hablado de él en estas charlas? No. Fíjate, qué inteligente el maestro que les habló de él. Georges Louis Leclerc fue una persona brillante y tal vez el intelectual más notable en la Francia del siglo XVIII. Lo pueden ver, no es tan famoso como quien dice Newton, pero si buscas tantito lo puedes ver en todas partes. Entre otras cosas, él tradujo a Newton al francés y ayudó a las traducciones del latín al inglés, de Sir Isaac, ¿no? Él nació en las afueras de Francia, en las afueras de Francia, de París, en Montpellier, en un lugar cercano. Y era hijo de un jurista y desde jovencín fue una persona muy aficionada al naturalismo. Nació en el seno de una familia altamente acomodada y se fue a estudiar, porque su padre así se lo pidió, jurisprudencia a la Universidad de París, lo cual no se le antojaba en lo más mínimo, concedió, pero siempre tuvo una relación muy tensa con su papá. Les cuento este chisme para que viene al caso, ¿no? Y cuando su padre estaba moribundo, fue a verlo. Cuando llegó ya había muerto, nunca tuvo una reconciliación buena con él, pero ni mala, porque no se vieron. Pero llegando ahí, pues empezó a encargarse a 20 y picos años justamente de las tierras y de la hacienda y de todo esto, y ahí fue por donde por primera vez como que salió a relucir el hecho de que era un cuate muy inteligente, y empezó a trabajar inmediatamente en sus tierras, construyó un molino y construyó un sistema de riego muy importante, el cual convenció al rey de que debería de usar. El rey entonces lo volvió ministro de Cultura con un sueldo importante, y él vendió el molino para que se utilizara y el sistema de riego para que se utilizara en toda Francia, bajo la batuta de él, pero cobró ese dinero, pero solo lo utilizó en sus tierras y no lo utilizó en las demás tierras, con lo cual sus tierras se volvieron las más fértiles de los alrededores de París con respecto de las demás, aunque siempre cobró por ello. Era una persona muy, muy aguda, pues. Se volvió amigo de Voltaire, del gran filósofo. Voltaire decía que era un intelectual en los hombros, en el cuerpo de un atleta. O sea, Buffon era rico, era listo, estaba guapo, estaba mamado, era influyente, era una persona importantísima, respetado por todos, y fundó y además hizo una serie de libros importantes, y en uno de ellos, en el último tomo, incluía al ser humano en la clasificación animal, que eso era muy importante, pero además fundó un jardín botánico en el centro de París, que se llamaba los Jardines del Rey, que ahora se llama después de la Revolución Francesa se llamó el Jardín de las Plantas, y hasta ahora ahí está funcionando. Ahí puso el edificio de paleontología y entonces fundó la Sociedad de Observadores del Hombre, que era la simiente de la etnología francesa, la primera escuela de etnología como tal, y era un monogenista declarado, y entonces desarrolló
ahí mismo con una serie de investigadores la primera teoría de la degeneración. Con esto, lo que suponía él era que, ya lo hablamos el otro día, se adaptaban climáticamente los animales, pero esto es muy importante, no se adaptaban, degeneraban. Pero cuando digo degeneraban, no se piensa en el sentido peyorativo que tenemos nosotros. Lo usaba degenerar en sentido literal, que no tiene un sentido peyorativo, lo que es deviene en, ¿no? Entonces, pero no era, lo digo porque no era una teoría del progreso o de la evolución, era simplemente una teoría de se transforma en tal. Pero lo cierto es que tenía una escuela monogenista que tenía una teoría. Al lado bueno, después de esto, en la década de 1859, el año en que se publicó El origen de las especies, se fundó también ahí, cerca de ahí, en Francia, y por contrapeso o como discusión a las ideas monogenistas del conde de Buffon, la escuela que se llamó la Sociedad de Antropología de París, la fundó Paul Broca. Paul Broca fue también un cuate todoterreno. Fue médico, fue neurólogo, fue una persona que hizo grandes avances con respecto de la neuroanatomía comparada. El área del lenguaje, que se llama el área de Broca, la descubrió Paul Broca, o sea, era esa clase de persona. Y Paul Broca era, por contrario, un poligenista. Se deben de imaginar que un poligenista está mucho más cerca de admitir el esclavismo que un monogenista. Un monogenista tendría que ser abolicionista casi que ipso facto, ¿no? Se puede ser racista si eres monogenista, desde luego que se puede. Puedes decir, bueno, las especies se degeneró en estas razas y entonces tienen el mismo espíritu que nosotros porque provienen de Adán y Eva y tienen la misma esencia que nosotros, pero pues degeneraron en una cosa más deficiente y ni modo, ya sabes, pues ni modo que le dejes manejar el reactor atómico, por decir una cosa, ¿no? Porque, de la misma manera que hoy en día todos coincidimos en que hay gente que pensamos que es esencial y naturalmente igual que nosotros y no pueden manejar el reactor atómico. Es decir, había momentos en los que, y por eso el discurso raciológico, que es distinto del racista, el discurso raciológico por eso siempre ha estado metido o incrustado en un discurso higienista. Esto es muy importante y ahora vamos a ver por qué. Y el higienismo siempre ha tenido que ver con la enfermedad, de modo que tratar a una persona que tiene trisomía 21 como un enfermo es algo que solemos muchas veces hacer casi pues, de manera intuitiva, ¿no? Y, por ejemplo, una persona como el conde de Buffon, pues sí, trataría era muy difícil no ser racista de sentido común en esa época, es lo que quiero decir, pero desde luego estabas más compelido a pensar en el abolicionismo, aunque hubiera un trato diferencial, que la idea poligenista, porque la idea poligenista, si se atiene al retrato bíblico, dice que todos los animales de la tierra están puestos para el servicio del hombre. Luego el hombre es el del retrato bíblico, luego pues las demás razas no solo es que sean esencialmente distintas, sino que pueden ser considerados animales al servicio de la creación, por lo tanto al servicio del ser humano del blanco. ¿Ven? O sea, la diferencia es que en una puedes justificar literalmente el abolicionismo y en otra puedes justificar el esclavismo. No obstante, la mayoría de intelectuales desde el momento de Paul Broca eran personas, era de avanzada ser abolicionista, pues. Y Paul Broca lo que hizo fue establecer un discurso con respecto de dos puntos importantes que tienen que ver con la antropología física, que es de lo que venimos a hablar. La discusión de género, la diferencia natural de género y la diferencia natural de raza. Hay una tercera diferencia que está en la escuela de la antropología física que vamos a ver también, que es la del crimen, ¿no? Pero veámoslo hasta aquí. Lo que he dicho es que ha habido racismo y voy a deshacerme de él, ideológico, desde todas las épocas. No sé de dónde provenga,
no sé a qué se deba, no importa, sabemos que existe, pero es distinto que el de una explicación racional y empírica con respecto de las diferencias. ¿Qué tiene de peligrosa? ¿Por qué es más peligroso que el odio racial, por decirlo de una manera? Porque no admite lucha en tanto que está justificado. Es decir, que yo puedo tener una gran autoridad moral y de todas maneras dar una justificación engañosa del asunto. Esto es decir, yo siento que soy una buena persona y todos, por mi parte, seríamos iguales. Pero ¿qué puedo hacer ante los hechos? ¿Qué puedo hacer ante la empiria? ¿Qué puedo hacer ante la objetividad? ¿Debo cerrar mis ojos a la búsqueda objetiva del conocimiento? ¿Debo cegarme al conocimiento y a lo que es la verdad? Estamos tratando de saber lo que en realidad ocurre o no, y si eso ocurre, no lo vamos a admitir. No tiene que ver con las normativas, ni prescribo yo normativas. Eso se lo dejo a otros, a los humanistas. Yo solo digo objetivamente lo que es. Se fijan en el peligro que existe en ese pensamiento y lo fuerte que puede ser ese pensamiento. Es el pensamiento que derivó justamente en el Holocausto, el asunto de ¿qué hacemos ante la verdad? Hoy en día se piénsenlo para hacer una digresión en el neomalthusianismo, ¿no? Y soy breve, en la década de los 80 se declaró, la Organización Mundial de la Salud declaró a África un continente que no tenía remedio. ¿Cómo se dice esto? Desahuciado. Y uno pensaba, ¿cómo? ¿Por qué lo declaró desahuciado? Y entonces, metiéndote a leer, el argumento era el siguiente: países que contaminan, ¿a qué tiende el mundo? Pues necesitamos tender a un equilibrio entre el desarrollo y la energía. ¿Cómo se llama esto? El desarrollo sustentable. Porque en términos energéticos no podríamos ya generar desarrollo no sustentable en este planeta. El argumento es el siguiente: países que hoy en día tienen desarrollo sustentable hicieron una curva de crecimiento contaminando, ¿no? Y hoy en día tuvieron desarrollo sustentable. ¿Podemos hacer que los países que están en vías de desarrollo generen desarrollo sustentable sin contaminar? Pues no. Para hacer desarrollo sustentable tendrías que hacer una curva de, ¿sabes? Ejerciendo ahora sí tu propia producción, haciendo una curva hasta tener desarrollo sustentable. ¿Eso lo resistiría el planeta en términos entrópicos? No. Entonces, no podemos permitir el planeta entero que África, de hecho, genere desarrollo sustentable nunca, porque no lo aguantaría en términos energéticos el planeta. Esa es la verdad objetiva. Entonces tú se la pasas a la ONU y entonces ellos, desde el humanismo, dicen, con esta verdad objetiva, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Cómo debemos de disponer de África? Porque ya sabemos que nunca va a tener desarrollo sustentable y por lo tanto nunca podrá ser un continente desarrollado. La idea de que todo el mundo llegara al desarrollo no puede ser llevada a cabo, por lo menos en los siguientes 500 años. Y entonces, más allá de nuestros cariños o nuestros afectos, tenemos que preguntarnos cómo racionalmente se dispone de esto, ¿no? La teoría de juegos que desarrolló John von Neumann, que llevaba la guerra preventiva, era eso, ¿no? La verdad es que objetivamente acabamos de demostrar con matemáticas que si no atacamos a Rusia, Rusia nos va a atacar. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Jugando póker. Es muy impresionante, pero así se hizo la teoría de juegos, ¿no? Y ven, con esto lo que quiero, solo quería encapsular un punto, ¿no? Que es una explicación científica que tiene pretensiones de objetividad, supuestamente no tendría que enfrentarse al problema ético de cuál es el resultado de la verdad a la que llegue. La idea, para cerrarla, es la del ethos de la ciencia. La ciencia tiene un ethos. La ciencia es, naturalmente, universal. La ciencia es universalmente objetiva. La ciencia es universalmente desinteresada. Y la ciencia es, de hecho, universal. Es decir, no responde a agendas nacionales, no responde a intereses particulares, responde a la persecución objetiva de la verdad. Y no importa a cuál de estas, no importa dónde llegue, porque pues es la pinche verdad, pues, ¿no? Entonces, y ante ella no hay mucho que hacer. Paul Broca
realizó una serie de estudios para demostrar que había diferencias sustanciales en los seres humanos. La taxonomía humana, la ciencia de la clasificación de los tipos humanos, que es el nacimiento de la antropología física, que es como tal, vieron el texto, ¿no? En el que José Luis Vera pone las descripciones de la antropología física de Nicolás León, del que ahora hablaremos, pero ahí salía, ¿no? La antropología física es como tal la antropometría y la o sea, la osteología y la somatología puestas al servicio de medir las diferencias entre las razas como tal. Entonces, una ciencia que a lo que hace es distribuir fenotípicamente grupos y pronunciarse con respecto de ello le toca a otras personas. Paul Broca utilizaba el índice cefálico para generar una taxa del ser humano. Principalmente, le midieron cráneos a todo el mundo, obviamente, y siempre que hables con todos los estudios raciológicos, tienen una cosa curiosa, ¿no? Que es que al final el que está realizando el estudio, afortunadamente y casualmente está del lado de las personas, ya sabes, es como, ¡ah! Y yo soy blanco, ¿no? Es una cosa rara que sucede, ¿no? Es como, ups, siempre caemos de ese lado, ¿no? Del lado de todos son malos, pero tal, menos nosotros, que, ay, como yo, qué casualidad. Pero desde luego midió cráneos con respecto del género, lo que quedaba muy claro era, pues ya saben, estaba organizado como el arquetipo mental humano, ¿no? Había el hombre blanco como el cráneo más perfecto, luego la mujer blanca, luego el hombre negro, para ya no hablar de las mujeres negras, ¿no? Que ya era pues el todo del todo. Y sus métodos pegaron muchísimo. La verdad es que Paul Broca era un gran científico, era un gran, digamos, empirista y era un gran metodologista. Desarrolló los métodos necesarios para medir, el instrumental necesario para medir, empapó de la antropometría y de la matemática antropométrica a esta nueva ciencia de la antropología, y además proveyó el instrumental necesario que en ese momento daba pues la confianza que siempre se ha dado, ¿no? Esto está medido, esto está probado, esto está dividido en minuciosos datos empíricos que nos llevan a la realidad. Inventó una cosa que hoy en día causa fascinación al ser humano. Inventó landmarks, ¿no? O sea, cuando uno piensa en los puntos craneométricos, han pensado en la osteología, se utilizan puntos para hacer medidas osteológicos, que se utilizan en la genética, ¿no? Los SNPs, igual o sea, son los puntos de genes que estás buscando. Todo el mundo anda, digamos, mapeando al ser humano. Y Paul Broca es el que hizo eso, ¿no? Hace poco vi, y aquí no me dejarán mentir, ¿no? Pero hace poco en el periódico, yo siempre, y creo que ya se los había dicho, hay un libro que se llama Un matemático lee el periódico, y yo creo que habría que hacer un libro que se llama Un antropólogo lee el periódico. Pero abrí el periódico y justamente estaba el Chapo, que lo habían encontrado, y entonces para ver si es cierto, ese es un caso muy bueno, ¿no? Se va a hacer antropología forense de una persona que ahí está. O sea, vamos a identificar, eso es nuevo, vamos a identificar a una persona que está bien. Bueno, está bien, porque también es verdad, antes no podías cambiarte de esta manera, pero pues tú le tomas su ADN y dices, este cuate es este cuate, y se acabó, ¿no? Pero en el periódico salen sus medidas antropométricas. Y yo justamente pensaba, estas medidas están hechas para la distribución de los grupos del siglo XIX. O sea, estas son las medidas de Paul Broca para distinguir a las... ¿Por qué se las ponen encima a este cuate? Porque, no me digan que no, te da ciencia, empirismo, objetividad, seguridad, lo medimos, ¿no? Ya en otro siglo, Petrus Camper, que inventó el ángulo que lleva su nombre, el ángulo de Petrus Camper, un ángulo para distinguir a los negros y a los blancos, lo había hecho en su momento porque en los cuadros de los Reyes Magos, a él le daba blen,
le cabronaba mucho que, o sea, decía, es que el rey mago negro tiene la misma fisonomía del blanco, pero es negro, está pintado de negro, entonces falta realismo. Y entonces hizo una serie de ángulos para decir, así es como se debe de pintar una persona negra. Es decir, él mismo no lo hacía raciológicamente ni con un sentido racista. Su ángulo era para darle a la pintura un sentido de realidad. No es que Petrus Camper pensara que éramos igual. Nadie pensaba en esa época que las personas eran iguales, pero no lo hizo con ciertas intenciones. Entonces, traigo esto a colación para empezar a hablar del tema, que es este. Paul Broca hizo deliberadamente una serie de medidas y se agarró de la objetividad. Petrus Camper es una persona que utilizó medidas y con esas medidas, sin quererlo, pasó a la historia como un racista, como un raciólogo. Y no hay nadie, que los Stephen Gould incluido y tal, no hay nadie que cuando va a citar, no cita a Petrus Camper como uno de los padres de la raciología y el racismo métrico. Lo que quiero decir, que es lo primero importante que voy a decir hoy, es esto. La antropología nace en la raciología, que no en el racismo. El racismo es la normativa de la raciología. La raciología lo que hace es darle sustento científico al racismo. Lo que ya mencioné es la cosa más peligrosa del mundo. Y no es difícil hacer antropología física sin darte cuenta, como el Ben Petrus Camper en otros tiempos, estés haciendo un ejercicio raciológico y que pueda servir, por lo tanto, para racismo. Y eso es lo que vamos a ver en el resto de la... ¿Cuánto duran estas sesiones? 4 horas. Ok. Pero se descansa, ¿no? Si yo hablo 4 horas, digo todo lo que sé, o sea, incluyo los teléfonos de Guillermo, todo lo que sé, así las placas de mi coche. Pero vamos a ver. Tengo una pregunta. Ajá. Para ligar con el texto de José Luis Vera, ¿no? No sé si es el que vas a hablar a continuación. Al que voy a hablar a continuación es el de Gould, pero Ok, venga. pero bueno. Lo que estás, si bien entiendo, es trazando una distinción entre hechos y valores dentro del ámbito científico. Es decir, el quehacer del científico, ¿no?, en el siglo XIX está desligado del mundo, está desligado de los problemas cotidianos. El científico tiene que ser neutral para buscar cierta objetividad en su quehacer. Pero después ponías el ejemplo de... Lo cual no creo. Del Pues. Chapo. No, sí, lo entiendo. Ponías el ejemplo del Chapo. A lo que voy es, esa es una imagen del siglo XIX que podría corresponder con una imagen contemporánea de la antropología física, que todavía hay una distinción entre lo métrico y lo experiencial. Ajá, o sea, es decir, que estén desligadas completamente, que para hacer antropología física de la buena tengas que recurrir a lo métrico solamente. No, al contrario, lo que quiero decir es que lo métrico parece darle instintivamente al ser humano una gran seguridad. Midamos todo. Midamos la distancia de aquí a la luna, eso es científico. Midamos la distancia del goño al pogonio, eso es científico. Midamos todo, ¿no? Es decir, a las ciencias que a veces les llaman exactas, la mejor manera de llamarles es ciencias de variables mesurables. Parece que está lo que podemos medir y lo que no podemos medir. Y tenemos la sensación de que lo que podemos medir nos regala una porción de objetividad importante. Y con el ejemplo del Chapo lo que quise decir es que muchas veces, sin que en realidad tengamos un argumento real para justificar que esas medidas nos están proporcionando un dato de la realidad, lo cierto es que nos proporcionan una intuición de certeza. Y eso es peligroso, porque en la antropología física puedes, no solo en la antropología física, voy a acabar esta sesión hoy diciendo que, en mi opinión, casi que la antropología física, que tiene un principio y un origen muy triste, debería dedicarse a la misión principalmente de tomar esta serie de papers y de artículos que salen en todo el mundo de medimos, hicimos y dedujimos, ¿qué tal? Y entonces un antropólogo físico lo que sí puede decir, estas medidas así no se miden, esto es un poco incorrecto, este estudio
lo mejor que deberíamos de hacer todos los antropólogos físicos desde mi punto de vista hoy es encargarnos de desmitificar y de dejar y de detener la reificación de la ciencia mesurable cuando se trata del comportamiento y de la distinción fenotípica de los grupos humanos. Entonces, por eso puse... Sí, digamos que igual el problema de fondo, una de las tareas importantes en el quehacer del antropólogo físico es dar cuenta del problema de la justificación. O sea, hace poco leí, ahorita hablaremos de eso, pero mira, primero, hace poco el Instituto Mexicano de Genómica le entregó al Felipe Calderón un documento, por eso les decía lo de mapear, lo de la metáfora. Los antropólogos traemos en la mente mapas, traemos mapping, mapear clases, ¿no? Clasificar desde luego. Traemos islas, el aislamiento es lo que lo hace, ahora lo explicaré, y árboles genealógicos. La filia de los árboles genealógicos es muy importante. Ahorita hablaremos de ello, pero desde que existe el genoma se han destinado millones y millones y millones de dólares a gente que está mapeando sus relaciones genealógicas, que es muy interesante. Te habla de una serie de cosas que le competen a un antropólogo, ¿no? Pero, por ejemplo, le entregó el mapa genético del mestizo. Se lo entregaron así, ¿no? Ese mapa genético del mestizo tiene todo que ver con la historia de la antropología física en general, de la antropología física en particular, de la antropología física mexicana en particular, y representa un enorme peligro, porque, por ejemplo, ¿sabes dónde sí se utilizó una distinción fenotípica para generar una distribución asimétrica de los recursos y de los derechos? Por ejemplo, en el virreinato, a partir de un sesgo fenotípico, sí, el peninsular, el criollo, el mestizo, el tal. Y hoy una serie de personas reifican un concepto, pero además el mestizo ya ni siquiera existe físicamente, sino que es un documento de un mapeado de medidas precisas, de variables mesurables. Entonces, hay variables mesurables que generan una clasificación que no estoy completamente seguro de que sea real. Si la ciencia se encarga de clasificar lo real, debería entonces de ser una clasificación real y natural y mestizo, o no. Pero si no es real, entonces, ¿qué me dicen esas variables mesurables? O tenemos que reflexionar al respecto de ello. Son el tipo de cosas que me preocupan. El Stephen Gould, de ahí ¿no? O sea, el artículo se titula La no ciencia, ¿no? De la naturaleza humana. Es la cosa, hay una ciencia de la naturaleza humana que lo mide, que lo reticula, que lo analiza, y tenemos la sensación de que eso es investigar objetivamente la naturaleza humana. Y con respecto del comportamiento humano, pues, hay una serie de... Yo siempre he dicho que los test del coeficiente intelectual miden esa cosa nada entendida que llaman coeficiente intelectual, ¿no? ¿Qué es un test de inteligencia? Es aquello que mide mesurablemente lo que sea que es la inteligencia. ¿O qué es la inteligencia? Es aquella cosa que miden los llamados test de inteligencia. Pero de lo que sí estoy seguro es de que conozco gente más inteligente que yo y conozco gente menos inteligente que yo. Y la verdad, ¿quién no? ¿No? Conozco gente que dices, la verdad es que sí, de plano no está listo. Y hay gente que volteas y piensas, no, pues este cuate es mucho más listo que yo, ni qué decir, ¿no? Y nunca he visto una distribución de la felicidad o del funcionamiento siquiera con el mundo que tenga que ver con eso, con los test de coeficiente intelectual. O sea, he visto lo que sí te sé, lo que sí digo sin duda es que de los amigos que tengo que son más inteligentes que yo, todos son unas pinches almas atormentadas, llevan una vida más bien disfuncional y no sabría si colocarlos a la altura de gente inteligente desde el punto de vista de la antropología, por lo menos. Los de inteligencia tendría que ver con el funcionamiento en la vida social, ¿no? Eso tiene componentes naturales y componentes culturales, involucran a la antropología física. Pero lo que quise decir poniendo el ejemplo era solamente que las variables mesurables nos proporcionan una confianza que no estoy seguro si está justificada. Hace poco vi
Ya voy a dejar de platicar, se los juro. Hace poco vi un Human Biology, ¿no? Un texto en el que medían la diferencia entre... Sí, los negros tienen la presión más alta que los blancos, era el tema del... Entonces, y era tener una justificación muy buena, ¿no? Para hacer pues, medicamentos distintos y tal, bla, 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 ¿no? Que habían tomado una muestra de gente blanca, una muestra de gente negra. Habían ido a tomar, pues, ¿dónde tomarías si eres un investigador de Estados Unidos, ¿dónde tomarías una muestra de gente blanca? Pues en la escuela, exactamente, y en tal escuela, ¿no? O tal centro de trabajo, en donde llegas y están Beverly Hills, ¿no? Y luego, ¿dónde encontraría yo muchos negros? En una escuela de Bronx, ¿no? Y entonces luego, esas personas tienen es el gen de la atención. Tuvimos un mes en Beverly Hills, tuvimos un mes en el Bronx y te medimos la atención. ¿Por qué no hiciste esa variable? ¿No? O sea, ahora vamos a agarrar a esta gente y vamos a ver, ¿mediste esa? No, porque, ¿sabes por qué no? Porque utilicé una muestra estadísticamente de conveniencia. Exactamente. Hay problemas con respecto a cómo se hacen los estudios y eso que me parece que es importante para la antropología física. Lo malo es que no vine a hablar de eso, sino de la historia de la antropología física raciológica. Entonces, sigamos, ¿no? En el artículo de Stephen Gould, lo que sale a la luz es cómo pueden hacerse una serie de investigaciones con respecto del determinismo biológico y el determinismo cultural, que está, por eso hice toda la introducción que hice antes de la escuela de París y tal, está inserto en las venas del ser humano. Y tal vez no esté mal que esté inserto en ello. O sea, buscamos explicaciones objetivas y las explicaciones objetivas suelen tener que ver con causas y efectos. Por lo tanto, con situaciones, procesos y objetos que determinan los fenómenos. ¿Cómo no tenerle confianza al determinismo? Pasa por esto. A pasa por B y C. B pasa por C y D. Las cosas ocurren por algo. No me digan que no los tranquiliza además saber que las cosas ocurren por algo. Porque si ocurrieran por nada, pues a lo mejor ahorita hacías erupción, imagínate, ¿no? Y vivirías con la latente peligro de que ocurriera cualquier cosa, porque las cosas ocurren por nada. Es la verdad que de sentido común sentir paz por el determinismo. Luego, hay dos errores en la historia de la antropología desde mi punto de vista. El error del determinismo biológico y el error del determinismo cultural. Lo que sucede es que hacer una teoría completa no de la biocultura, que es como considerar el fenómeno del determinismo biológico y el fenómeno del determinismo cultural, lo que ves es que es muy difícil salir de esa trampa mental que nos hacemos, pero la verdad es que ver las cosas como una sola cuestión biocultural, en donde biocultural pierde el sentido, sino que el fenómeno es, digamos, sustancial y mesurable como a ver al comportamiento como una sola cosa, es lo correcto, pero es muy difícil. Y se avanza mucho se avanza mucho viendo cuándo se debe a algo cultural, un aspecto del comportamiento humano, y se avanza mucho viendo cuándo desde la biología puedes rastrear también un aspecto del comportamiento. Y así lo hacemos porque ni modo que renuncies a algo que estás viendo que funciona. Pero los peligros pues, se hacen ver pronto. El determinismo biológico llevó a mucha gente a sospechar que podía hacerse una ciencia de los grupos humanos. Como ya dije, empezó en 1859 y avanzó brutalmente durante el resto del siglo en Europa. En esa época empezaron a hacerse los discursos nacionalistas que iban a reventar en guerras en el siglo XX, en las dos principales guerras. El discurso nacionalista tenía que ver con las migraciones, número uno, y con la necesidad de identidad. La necesidad de identidad en el nacionalismo europeo, esto es muy importante que lo recuerden para lo que vamos a decir después, es segregativa. Un discurso nacionalista suele ser un discurso segregacionista. Nación en la nación.
¿En dónde qué fue lo que empezó a generarse? Una brutal presión con respecto de los judíos, en el caso de Europa, de los gitanos, ¿no? De los húngaros que habían migrado, de aquellos grupos que no estaban construyendo un discurso nacional como tal. Los alemanes lo construyeron los franceses, se hincharon los orgullos que tenían que ver, por lo tanto, con un discurso que hace alusión a la sangre, que hace alusión a la pertenencia, y esto es importante, que hace alusión a la relación suelo-soma, o sea, a la relación bio. Desde ese momento la geopolítica es, diría Foucault, la geopolítica es biopoder, ¿no? O sea, hay un discurso de la sangre unida al suelo y esa es la identidad. El crecimiento del discurso nacionalista, ¿cuál es? Pues hoy el problema de un discurso nacionalista es que alude a la esencia de los individuos que están ahí para su enorgullecimiento. Los seres humanos siempre han tenido la necesidad de sentirse orgullosos de su grupo, ¿no? Y es difícil que no se haga. La verdad es que si no estás orgulloso del grupo, si tu identidad no es una identidad positiva, se genera depresión. Nada más dice así, no sé atarlo a nada, pero la verdad es que es peligroso, así como tal, es peligroso no tener un discurso de identidad que te una en un orgullo común con un grupo de personas. El problema es que el discurso nacionalista casi ipso facto está agarrado a la esencia de lo que los une. El discurso nacionalista es un discurso geopolítico, de sangre, de pertenencia, que volvía inasimilable al individuo de junto, ¿no? Y por supuesto que eso siempre ha estado acompañado del asunto de la naturaleza, el dilema de Hobbes y Rousseau. Hablé la clase pasada de eso, ¿no? Voy a ser brevísimo en el asunto. ¿Los estoy aburriendo? No. Me avisan. Le decimos a Héctor que lo dimos, ¿no? Borras eso que esté pasando y ya. Hay dos discursos que están incrustados en el ser humano de manera intuitiva también. Yo siempre, y eso sí les dije la vez pasada, hay discursos de intuición. Y hay gente que es famosa porque dijo una cosa muy importante y la verdad es que llegó primero. Es como las plazas de investigadores, ¿no? Tengo un amigo que me dice, oye, se subieron en universidad, ¿no? Pues te subes y no hay nadie y te sientas. Y a nosotros ya nos tocó centro médico, Gaviota. Una plaza. Y ¿por qué estaba yo diciendo eso? Es igual, por ejemplo, en ciertos sentidos, de verdad, Platón se subió en la universidad. O sea, dijo cosas que tú pensaste de chico. O sea, que decías, lo lees y piensas, yo ya había pensado en eso. De hecho, el dilema, la famosísima caverna, tú habías pensado, ¿y si fuéramos, y si así no fuéramos? O sea, al final resulta que Descartes lo que hizo fue inventar Matrix sin tecnología, ¿no? El escepticismo y el genio malvado y tal, es una cosa que está en la carne de todos, ¿no? Yo vi una película, no sé si la hayan visto, con el idiota de la máscara, con Jim Carrey, buenísima, por cierto, que se trata de una persona que metieron a una isla desde que es chiquito. Truman Show. Y es un show que consiste en que es un reality show, pero él no lo sabe, ¿no? ¿Y no lo pensaron de chiquitos antes de ver la película? O sea, nunca pensaste, la verdad que sí, o sea, nunca pensaste, ¿y si todos estuvieran actuando? Sí. Me salgo de aquí, cantarte. Luego una persona hizo un importante guión de eso. Hay ideas importantes que no estoy, lo voy a decir como es, la frase así buena, que saben que el propósito, yo todo lo que hablo de propósito es que en un bar puedas apantallar, se están subiendo culturalmente. Y la frase sería esta, ¿no? Para la frase, para mover los hielos, sería esta. Hay ideas que tienen forma de teoría científica o de teoría filosófica y sin embargo son intuiciones que tienen forma de pensamiento. O sea, sí, o sea, Truman parece que se te ocurrió una gran idea, pero se le ocurrió a mucha gente.
Es como una intuición que es inevitable, es como una idea inevitable. Hay dos muy fuertes. La idea de el salvaje inclemente, no es que yo piense en términos de salvajes, sino que así se llamó, la idea del salvaje inclemente y la teoría del buen salvaje. Hoy en día, todo el tiempo las realizamos. Nos referimos a los niños como unos niños salvajes, ¿no? O sea, dices, es que este niño es un salvaje. Todavía es un salvaje. Tienes la sensación de que si el niño se comporta como un salvaje, es porque no está culturalizado. Y así pensamos, de hecho, mucho. Es que esta persona pues es un salvaje, no tiene educación. Hacemos eso, es un salvaje, no tiene educación. El novio de tu amiga, es que no, ¿cómo andas con él? Es un neandertal. Porque en un momento finalmente pudimos arrancarle el salvaje a nuestros congéneres más cercanos para trasladárselo a nuestros antepasados prehistóricos. Y hoy en día, aunque ya dejamos de hacerlo, no por eso no inventamos incluso en nuestro imaginario ficticio al salvaje. Hoy el amigo de tu novia tiene la sensibilidad de un troll, ¿no? Pero siempre existe en la mente la idea del salvaje. Thomas Hobbes, con esa idea, hizo uno de los libros más importantes de la historia de la humanidad, según muchas personas, el Leviatán. El libro que contiene por primera vez el contrato social, la idea del contrato social y el nacimiento del Estado. Él pensaba, para decirlo breve y caricaturizadamente, que me perdone Thomas Hobbes, él pensaba la libertad absoluta es un estado de inclemencia y dolor. Yo te puedo hacer lo que tú quieras, tú me puedes hacer lo que quieras, todo estoy completamente libre. Entonces agarro mi garrote, veo a una chava que me gusta en mi caso, y aquí está junto su novio, y yo soy completamente libre. Cae al suelo, me lo estoy llevando a la cueva, ¿no? Y me puede pasar que de camino hay junto otra persona completamente libre, ¿no? Que me puede hacer lo que quiera. Entonces la vida se vuelve inclemente. Hobbes decía, lo que el ser humano tuvo que hacer ante su naturaleza inclemente es ceder libertades y con eso obtener garantías. Yo no te hago lo que yo quiera, tú no me haces lo que tú quieras. Y a eso le llamamos el contrato social. Hay que hacer una serie de contratos sociales, una serie de convenios en que vamos a restringir libertades y a obtener garantías, ¿no? Y necesitamos a alguien que lo subsane, el Estado. Ese es el nacimiento del Estado. ¿Quién vigila que se cumplan los contratos sociales? Y además es muy inteligente la mayoría del asunto, ¿no? Bien mirado, si piensas qué es lo que pasa en este país, pues que no se cumplen los contratos sociales. ¿Por qué? No hay un Estado que lo sancione. Y entonces, dirían todos, el tejido social se va rompiendo y vamos llegando a la inclemencia de la naturaleza humana. Es que además lo compruebas empíricamente, ¿no? La conclusión es el Homo homini lupus. Bueno, no la conclusión. De hecho, sí la conclusión, pero el principio. La frase es de Thomas Hobbes y es el primer renglón del Leviatán. El lobo es el hombre del lobo, ¿no? Es muy injusto porque el hombre es un lobo para el hombre, que es muy injusto. Primero porque los lobos son animales bastante gregarios, ¿no? O sea, los cánidos en general, y después de todo el lobo es el antepasado del mejor amigo del hombre, ¿no? Y la mujer, pues, ¿no? ¿Cómo se llama? El perro y la perra son el mejor amigo y amiga del hombre. Pero como ellos no hablaban así, me voy a ahorrar estar diciéndolo todo el tiempo, estoy muy cansado y nos referiremos al hombre, pensando en toda esta, ¿sabes?, injusticia gramática que debe de ser reivindicada de alguna manera, que no sea tan cansada como referirnos todo el tiempo a los dos, ¿no? Y que dejo a los lingüistas. Pero además de eso, fíjense que lo que supone esa idea es que nacimos sin una naturaleza buena. El altruismo proviene de la cultura, la empatía proviene de la cultura, la cooperación proviene de la cultura. Hoy en día hay muchas teorías que les hablaré cuando presente la línea del PIB, no sé si me toque, del PIB, de la línea de investigación, no sé si me toque hoy u otro día, pero hablaremos un poco de eso. Mi punto hasta ahora es, contrapuntado con eso está la idea del buen salvaje, por todos intuida. El ser humano es naturalmente
bueno, y la cultura lo ha podrido y pervertido y destruido, y es la que nos sofoca con este neoliberalismo, ¿no? Y también tenemos la infantilización ahí, el niño es bueno porque no ha sido empoderado por la cultura, pero en cuanto va a la escuela se empieza a volver, ¿no? Lo hacemos, ¿sí o no? O infantilizar a los grupos humanos, ¿no? Sobre todo cuando se trata de pueblos originales, y sobre todo si estos pueblos originales están cerca del bosque o del mar, de nuestra sensación de la naturaleza, ¿no? Entonces, ellos son buenos, pero la cultura, el buen salvaje, ¿se fijan? Son dos ideas que, incluso si nunca las has reflexionado así, las hace la gente todo el tiempo, o la inclemencia o la no. El determinismo, ¿se fijan? Estas dos son teorías del determinismo cultural y del determinismo biológico. Hay un componente natural, piensen en Oliver Twist, ¿no? Oliver Twist abandona el hospicio y entonces se encuentra al niño malandrín, que no me acuerdo su nombre, ¿no? Que habla mal y que delinque y rompe el corazón de Oliver, ¿no? Y uno se pregunta por qué Oliver, que había nacido en el mismo lugar que él, crecido en el mismo lugar que él, tiene no obstante una tendencia a las buenas cosas, al bien hablar y al no mal comer en términos de gusto e importancia, no es apático ante lo que bebe y come y hace por su natural. ¿Se fijan de dónde viene? Oliver Twist tiene una naturaleza buena. Es muy fuerte el discurso, ¿no? Entonces, y la antropología física se encargó mucho de ello. ¿Cómo ocurrió? Veamos. Mientras en la primera mitad del siglo XX europeo, Paul Broca triunfaba en Francia con su poligenismo, ¿por qué triunfaba con respecto de la escuela monogenista? Que ya podrían decirlo, por el instrumental, eso era lo que quería decir, y por la empiria. Tenía una metodología impresionante. Tenía, no obstante, una mala manera de teorizar el mundo. Era un pensamiento cerrado, que es aquel que puede explicar todo lo que cree y cree todo lo que puede explicar, ¿no? Que es una buena manera. A veces con los métodos de la ciencia puedes hacer como una suerte de juego de cricket en el que puedes mover los arcos, ¿no? Puedes encuadrarlo todo para hacerlo pasar a tu conveniencia. Y él triunfaba mucho porque ahí nacieron los métodos de la antropología física que se siguen usando hoy en día. La antropometría de Broca se sigue utilizando hoy en día. No solo eso, el método que hacía Broca, el de la partición de la variabilidad. Pongo a dos sujetos que son hermanos y uno que no sea, y contrasto la variabilidad de ellos contra la de él, como tal. Más adelante, si se puede, hablaremos de eso en la matemática genética que hoy en día utilizamos. Y el discurso nacionalista, segregacionista de la sangre que decía. En la antropometría se podría ver una relación justamente empírica entre sangre, naturaleza humana y nación, y la segregación se hizo muy fuerte. A finales del siglo XX los discursos nacionalistas habían crecido de una manera importante. La expulsión de los grupos y la migración, o sea, deliberada de individuos por medio de las presiones que se estaban armando. En 1864 había esta discusión del polimorfismo y el monogenismo, había invitado a los científicos antropometristas a hacer una clasificación lo más grande que se pudiera con respecto de la otredad, ¿no? Con respecto de medir al otro y podernos comparar. En 1832, en Estados Unidos, donde el racismo fue muy fuerte hasta hace poco, es decir, los papás de toda la gente que están aquí, tal vez vivían en un Estados Unidos que todavía no tenía la abolición absoluta, es decir, vieron dar su discurso a Martin Luther King, vieron levantarse del camión a Rosa Parks, vieron una serie de cosas ayer, ¿no? En 1832 salió un libro importantísimo de Samuel Norton que se llamaba Crania Americana. Crania Americana era una colección de 230 cráneos de indígenas de América, en donde había variables
que se midieron por completo y se habían distribuido en grupos. Era posible no solo hablar de la raza blanca, la raza negra, y no solo se hizo la distinción de 5 razas con los estudios de Broca y de Samuel Norton, sino que además se habían visto variabilidades intergrupales importantes entre los indios de América. Crania Americana estaba escrito por una persona que creía a pie juntillas en el ¿cómo se llama? Lo que dije, el poligenismo. Esto es, en Estados Unidos, 1830, antes de Charles Darwin, Crania Americana es un estudio empírico de la variabilidad de los cráneos que genera un poligenista. En 1859, en París, un poligenista desarrolla nuevos métodos para explicar la diferencia entre mujeres y entre razas. Estas escuelas que andan por todas partes, no es que me parezcan que están mal, pero María Montessori, por ejemplo, aceptó plenamente los resultados de Broca. Tenía una diferencia que era con los resultados de género. Consideraba que había manera de demostrar en mediciones que las mujeres eran superiores a los hombres, que ya se haría, otra vez que casualidad. Pero por lo demás, separaba a los niños hombres, les medía el cráneo con el índice cefálico de Broca y los agrupaba por filas, de los cráneos más chicos a los cráneos más grandes. Y además tenía un método que se sigue utilizando. No hay por qué calificar o exigir de manera diferencial a esta gente. Solita la naturaleza lo va a ir llevando a su logro, cosa de que me opongo, ¿no? Este niño se atrasa, vamos a presionar para que este niño saque las cosas adelante. Y lo otro, en cambio, suena bien. Es natural. No lo molesten, solitos, cada quien va a desarrollar, pero lo hacemos, ¿no? ¿Qué tal que no sirven todos para lo mismo? Solitos, cada uno van a desarrollar sus diferencias. Pero bueno, está enquistado en todas partes, no. El punto al que voy ese es el escenario, y la escuela de Samuel Norton, la escuela de Crania Americana, tuvo importantes personas. Uno de sus discípulos se llamaba Harlishka, un antropometrista que fundó la escuela antropométrica en el Instituto Smithsoniano, y además en un momento pujante del crecimiento de la ciencia en 1900 y pico, él estaba posicionado en el Smithsonian. Es importante por lo que van a ver ahora. Él tuvo relación con un joven muchacho mexicano que se llamaba Nicolás León. Nicolás León es, digamos, el padre de la antropología física mexicana. Era más joven que Harlishka y utilizó básicamente todos los métodos de Harlishka y todo el instrumental de Paul Broca. Esto porque en 1864 hubo una cosa que se llamó la misión francesa en México, que era una misión francesa como estas exploraciones que hizo Napoleón, ¿no? Aprovechando una ocupación, llevemos científicos que recojan plantas, que recojan de todo. La misión era un instructivo que todavía está en el Museo de Antropología, al que hay que echarle el diente, pero si quieren, véanlo, que traía un instructivo de distintas cosas que había que hacer mientras estaban en México. Y en el capítulo 10 había una misión de medicina, y había todo un instructivo higienista sobre México. Este instructivo traía, en la misión de medicina, traía un punto importante que era tomar medidas de los indios mexicanos y para cotejar la variabilidad biológica mexicana. Y la misión traía el instrumental de Paul Broca, 1864. Vía un camarada importante de Paul Broca que se llamaba Quatrefages, un antropólogo del que ya sabrán en el futuro. Quatrefages entonces dictó las instrucciones, mandó el instrumental y llegó, digamos, el paquete de medidas, el instructivo con su instrumental para desarrollar medidas de las razas y la variabilidad mexicana. Es decir, llegó la cajita de la raciología y aterrizó en la misión francesa. Ahora veremos dónde podían aterrizar esas cosas, pero vamos a descansar un poco, ¿no? ¿O quieren seguir? No,
5 minutos con un café. Sí.